En una sociedad diversa, el compromiso de la educación es muy importante. Convertir en visible al otro es fundamental dentro de la acción pedagógica. Educar desde una perspectiva intercultural debe ayudar, en fin, a que las personas sean capaces de entender el valor y el sentido de los influjos explícitos o latentes que están recibiendo en su desarrollo como consecuencia de su participación en la compleja vida cultural de su comunidad, como lo afirma Pérez A. 2000. Conviene superar una concepción restrictiva de currículum para definirlo como el conjunto de experiencias implícitas y explícitas que constituyen las vivencias de los alumnos y alumnas en las instituciones educativas. En un ejercicio sencillo de semántica, si separamos las dos palabras entre culturas, pues podemos encontrar pistas en torno a lo que significa o al sentido de lo que es la interculturalidad. Entonces podríamos entender que en el devenir histórico, como el hombre ha construido sociedades y comunidades, pues esas influencias sociales, geográficas, incluso climáticas, van creando formas de expresión, formas culturales. Eso quiere decir que para el mundo actual, para la era actual, el concepto de interculturalidad hace referencia a cómo nos relacionamos con las otras culturas, con la diferencia, con la diversidad, ese acercamiento que tenemos desde lo humano con lo diferente. En mi concepto, la interculturalidad es muy importante porque es un concepto que apunta a describir la interacción entre dos o más culturas de una manera horizontal y sinérgica, en donde ninguna cultura está por encima de la otra, sino que por el contrario hay una forma de compartir, de sinergizar y de estar aportando en vista a varios conceptos y a varias maneras de mirar la realidad. Es la interacción entre personas y grupos con una cultura diferente. Donde se comparten ideas y relaciones, favoreciendo valores como el respeto, la tolerancia, a través de lo cual se enriquece la información y la experiencia para vivir en un mundo diversamente cultural. Algunas críticas que emergen dentro del profesorado tienen que ver con que el currículo erige unas realidades culturales y a veces silencia otras. Y dentro de la perspectiva intercultural, el proceso pedagógico debe ayudar a representar las realidades culturales del contexto y favorecer en la práctica que los alumnos y alumnas puedan dotar de significado a sus experiencias vitales cotidianas. Para tratar de definir un currículo intercultural, primero miremos dos acepciones muy comunes de lo que es un currículo. Algunos autores lo denominan como una creación cultural, y ahí ya empezamos a darle sentido a un currículo intercultural, ¿cierto? Porque si es una creación cultural, quiere decir que el currículo que trabaja objetivos, metodologías, contenidos, evaluación, debe pensar no solamente internamente, endógenamente, de qué es lo que sucede en la escuela, sino externamente, que es, digamos, la gran debilidad de los currículos, cómo la cultura entra en diálogo con la escuela. Otra concepción es que los currículos son prácticamente proyectos de vida, ¿cierto? Y en ese sentido tendríamos que pensar cuál es el proyecto de vida que tenemos en nuestras comunidades. Ya fusionándolo con la parte intercultural, cómo construimos sociedades más sanas, más equilibradas, más equitativas, más incluyentes, sobre la base de las diferentes manifestaciones culturales. En particular una región como Córdoba, que es tan rica en expresiones culturales, debería tener en cuenta no solamente las expresiones actuales, sino toda la historia indígena, negra, aborigen propia de esta región, que es tan rica justamente en esas expresiones culturales. Entonces esa propuesta de currículo intercultural debería tener presente todas estas manifestaciones, todas estas expresiones, y vuelvo a insistir en el concepto de la diversidad. ¿Cómo nos hacemos en la diversidad también un poco de unidad y de proyecto educativo para el país y para la región? Un currículo intercultural implicaría que cada estudiante, cada persona respete la cultura del otro. Esto nos llevaría a tener una sana convivencia, es decir, no
no interferir y respetar las diferentes culturas. Porque le ofrece a los estudiantes un proceso formativo incluyente. ¿Qué quiere decir eso? Un proceso formativo incluyente. Un proceso que forma en el estudiante no solamente su parte o su dimensión física, sino también su dimensión espiritual, su dimensión psicológica, su dimensión social, su dimensión afectiva, sobre todo ética y personal. Esencialmente, un currículo intercultural tiene su pertinencia, tiene su razón de ser, no solamente en la mirada local, que es evidente, y lo decíamos en la pregunta anterior, ¿cierto? Cómo rescatar, cómo construir conocimiento más complejo, cómo construir saberes desde esos conocimientos ancestrales, por ejemplo, cómo hacer pertinente lo que nuestros antepasados nos pudieron haber enseñado sobre la vida. Pero también hay una visión universal, y es que la interculturalidad nos enseña en un mundo que es globalizado. ¿Sí? Un niño hoy en día se puede comunicar con otro niño, un niño de Córdoba se puede comunicar con un niño de cualquier latitud del mundo. Entonces eso nos lleva a esforzarnos y a pensar cómo nos volvemos desde local universales y cómo entendemos el mundo, la universalidad desde nuestras propias condiciones locales. Ese es como el gran reto y muy pertinente para lo que estamos viviendo actualmente. Yo pienso que en mi comunidad, Rancho Grandista, sobre todo, es un imperativo, es una necesidad, porque es un currículo que apunta a que el estudiante se socialice, se proyecte, aprenda a interactuar con personas que piensan de manera distinta, y sobre todo porque aquí estamos en una comunidad en donde los chicos manejan una alta sentido de violencia, de intolerancia, de manera que la interculturalidad le permite visualizar el entorno de una manera integral, distinta, en donde ellos pueden escuchar y ser escuchados. Es pertinente en una institución un currículo intercultural porque ayuda a afianzar los valores, al enriquecimiento cultural, respetando las diferencias a través del diálogo, la tolerancia y la solidaridad. Debe tener un carácter inclusivo, donde permita la mejor convivencia en una sociedad diversa, favoreciendo también la aceptación y la comunicación. La idea de concebir la escuela como un espacio de cruce de culturas puede resultar especialmente útil. En ella se puede aprender o comprender la realidad social a través de un instrumento propio que es el conocimiento. Bueno, como cualquier currículo, como cualquier diseño, propuesta curricular, todos los elementos entran en juego pensando en esa dimensión intercultural. Un par de ejemplos, los objetivos de un currículo. En términos interculturales debe quedar declarado cuál es la intencionalidad de ese currículo en términos de interculturalidad, cómo va a trabajar la diversidad. Si hablamos de los propósitos, incluso de las competencias y las capacidades, se deben declarar competencias que vayan en favor, en pro de esta diversidad y de las diferencias humanas. Obviamente también hay competencias universales como el respeto a la vida, por ejemplo, que también deben ser tenidas en cuenta, sin distinción de raza, género ni ninguna condición. Hay un aspecto clave que es el de los contenidos, entre los elementos del currículo, y es que no podemos seguir pensando desde nuestro horizonte más cercano, hasta donde nos llega las ideas en la punta de la nariz. Con todo el desarrollo de las tecnologías de la información, es obvio que podemos construir nuestros conocimientos y nuestros saberes desde las experiencias de otros países, de otros continentes. Y también podríamos pensar en otro tipo de metodologías, ¿cierto? Metodologías que hagan más incluyentes los procesos de enseñanza y aprendizaje en el acto educativo en general, sin importar, digamos, la geografía o el lugar donde nos encontremos. Fortalece al estudiante porque la interculturalidad favorece la convivencia entre los chicos, favorece la armonía, favorece sobre todo el respeto por la diferencia, que es algo que en nuestra institución y en nuestra comunidad hace falta, pero grandemente. El que uno se respete con el otro, a pesar de que piense lo distinto, no piense lo mismo, tenga conceptos diferentes. Entonces ellos llegan a unos consensos, a unos acuerdos y miran que
entender al otro y oír la manera que tiene el otro de pensar sobre un mismo problema es algo enriquecedor y algo muy positivo para el desarrollo de una persona. En el marco de los estudios que han habido sobre los currículos, sobre todo las posturas críticas, siempre se ha cuestionado la trascendencia y hasta dónde transforma toda una propuesta curricular, porque no en vano encontramos documentos muy bien formulados, muy bien escritos, con antecedentes, incluso con estados del arte que te dicen cómo diseñar un currículo. Y en este caso un currículo desde la interculturalidad. Pero el asunto debe trascender, no puede quedarse simplemente en lo declarativo, en lo enunciativo del ideal o del deber ser de una propuesta de formación. En ese sentido, si hay una apuesta seria, una apuesta que de las teorías traten de llevar a la práctica, y en eso podría darnos la mano, digamos, la fusión entre un currículo por competencias y un currículo intercultural, podríamos llegar a las transformaciones, porque finalmente esta propuesta intercultural es un asunto universal. Cómo nos entendemos en la diferencia, cómo construimos cooperativamente conocimiento con el otro, con los otros, y eso debe llevarnos, aunque suene contradictorio, que si bien hay diferencias, finalmente el ser humano biológica, incluso éticamente, es uno solo. Podría haber una concepción universal, un poco el proyecto de modernidad, pero sin caer en los radicalismos de pensar que hay una sola forma de acceder a eso. Yo pienso que la propuesta de un currículo intercultural finalmente lo que plantea es construir universalidad desde la diferencia, desde las propias manifestaciones culturales, lo que algunos autores, algunos teóricos denominan pensamiento global, ¿cierto? Cómo tener ese mundo universal pensado desde nuestros propios haceres y nuestros propios pensamientos regionales y locales. Por eso, según Pérez A. 1991, sería necesario que lo que denominamos currículum deviniera verdaderamente en mediador entre la cultura escolar y la cultura experiencial de nuestros alumnos, y así se ocupara en construir puentes entre la cultura académica tradicional, la cultura de los alumnos y la cultura que se está creando en la comunidad social actual. Para ello, el currículum debe ser un medio de vida y acción de modo que los individuos construyan y reconstruyan el significado de sus experiencias.